Hola a todos, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. 42 personas, muchas gracias a todos una vez más. Eh, Soy Pravda, estoy con Gustavo. Gustavo, por ahí andas, Hola, saludo porfa. buenas tardes a todos, buenas tardes, Pravda, ¿cómo estamos? Espero que estén todos bien, sanos, contentos, ocupados, estudiando. Todos estudiando, eso sí. Hola Carla, hola César González, ¿cómo estamos? Qué gusto verlos por aquí a todos. ¿Sí nos escuchan a los dos bien? ¿Qué dice Sí, Isaac? perfecto. Sí, todo bien, Esa muy es la bien. onda, que nos escuchemos. Pues bueno, aquí, este, eh, planeamos un pequeño webinar para eh, José. Buenas tardes. Pues para hablar sobre sistemas inalámbricos, aquí entre Gustavo y yo vamos a estar, eh, pues, compartiendo un poco de lo que sabemos de esto y pues ahora sí que esperando también la participación de ustedes y que nos digan qué dudas hay, sobre sistemas inalámbricos. Puede ser INIR, puede ser micrófono, o sea, no Ujú. forzosamente tiene que ser un micro, pero pues la idea es que todos nos vayamos con las menos dudas posibles. Y bueno, pues Gustavo, no sé si quieras decirles algo. Sí, 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 de una vez vayan anotando las preguntas que tengan para irlas respondiendo en vivo conforme vayamos avanzando en los temas. La idea es, como dices, despejar la mayor cantidad de dudas posibles y, y pues ayudarlos. Exacto. No, pues bueno, antes ahora sí que de, de iniciar, pues saludos a todos, ¿no? Empezando, mira, tenemos a David, tenemos a Saúl, David Sosa, Saúl Martínez, desde Guadalajara. Eh, pues es que hay un montón de amigos aquí, en serio. Paula Beltrán, hola, ¿cómo estás? Isaac, los dos Isaacs que tenemos aquí. Juan Cortés, gusto verte por aquí también. Saludos. Misal Castañeda, hace tiempo que no te veo, mano, qué gusto verte también por aquí. Rubén Álvarez, un abrazo. Saúl Martínez, Tere Díaz, qué bien. Pues bueno, ¿qué te parece, Gus, si empezamos con esta pequeña presentación? Sí, La idea no es clavarnos tanto en la presentación, sino es más que nada como para hacer un pequeño refresh así pues de qué es un sistema inalámbrico, para que nos empiecen a salir dudas. Entonces, pues vamos a empezar esto. Mira, aquí está el de preguntas. Si de pronto ven esto, seguramente deben de ver un cuadrito negro o blanco, es porque salen las preguntas y tengo que abrirlas para ver, ¿no? exacto. Mira, ahí hay una pregunta. Ramón nos está preguntando que si es posible cambiar el ancho de banda del sistema que trabaja, que por ejemplo su sistema trabaja en H5, que si lo puede cambiar a J3. J3. No, no, esos ya son fijos. El único que tiene esa capacidad de cambiar es Axien Digital. Axien Digital tiene la capacidad de cambiar, por ejemplo, de G55 a G57 y así, pero los sistemas analógicos como UHFR son completamente fijos. Fijos. Bueno, ahí existe un tema interesante que salió, me parece, hace casi 2 años, año y medio más o menos, en donde conectándolos por red en Workbench puedes reprogramarlos de acuerdo a la nueva legislación que existe, ¿no? Ah, es Lo cual, correcto, sí. pues es un proceso irreversible en donde tu sistema se modifica ligeramente en el ancho de banda
en el que trabaja, pero tú no puedes seleccionar la banda en la cual te gustaría a ti que trabajara. Entonces, hay que tener cuidado con ese proceso. Es correcto. Hay otra pregunta de Álvaro. Dice, ¿el rango de frecuencias H4 va a ser el afectado cuando salga la red G5? No, el afectado es la parte de 600, o sea, J y L, Ujú. pero al mismo tiempo también están afectados H. Es que H4 ya está siendo afectado, Exactamente, o sea, por por lo menos en cuestiones. Ciudad de México. Exacto, sí, hablando de México, esto, acuérdense que estamos hablando de México, cada Sí, país tiene México y Ciudad de México. exactamente, Bueno, cada país tiene sus regulaciones, van a ser afectados de ciertas maneras diferentes, pero bueno, en general es muy parecido. La parte de 600 es la que va a ser afectada directamente, pero al mismo tiempo también la parte de 500 y todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo lo que estaba en 600, 700, todas esas partes se tienen que mover a algún lugar. ¿Y a dónde se va a mover? Pues entre 400, 500 y una parte de 600, ¿no? Entonces se empieza a ocupar toda esa parte. Entonces, técnicamente, la parte que se afecta es la de 600, pero al mismo tiempo también las otras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente aquí en el DF, o ahora Ciudad de México, mi costumbre ya de toda la vida decir DF, este, 400, pues en la Ciudad de México no se puede utilizar, ya está ocupada, ¿no? Es muy difícil trabajar con un sistema H4, entonces, digo, para los que vengan aquí al DF, lo tengan como contemplado, ¿no? por aquí nos pregunta Rafael Bravo, ¿cómo funcionan estos sistemas con el protocolo Dante? Más a detalle, por ahí tú vas a estar dando un webinar especial De hablando Dante, de es Dante. correcto. ¿Quieres Sí, darnos un avance así cortito, cortito? Porque ya es en estas fechas también. sí, de hecho es en 1, 2 semanas, algo así. Eh, Estoy trabajando en él para diseñarlo pues, de una manera digerible. Pues Dante son redes, pero bueno, eh, ¿cómo podemos trabajar nuestros sistemas con Dante? Hay dos equipos que lo hacen, es ULXD, doble y cuádruple y Accent Digital, el doble y cuádruple también. Estos, como trabajan, hay que entrar, bueno, tener el Dante Controller, que es la matriz para poder hacer el parcheo, y conectarnos directamente a nuestros equipos. Depende el equipo o consola, por ejemplo, computadora, es pues el software que vas a utilizar. Podría ser, por ejemplo, Dante Virtual Soundcard para cuestiones de transmisión de 64 por 64 canales, o podría ser Dante Via, que es hasta 16 canales, este, que es, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con un ADX2FD y un Axin digital, todo está entrando directamente a la computadora por medio de Dante Vía. Entonces yo aquí puedo hacer el parcheo y mandar a donde quiera, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo podríamos ir conectando nuestros equipos. Hay que ver qué equipo o con qué equipo nos queremos comunicar y pues cuántos canales, hay que ver, poner los famosos IDs, que son pues, básicamente IPs. Ujú. Entonces, es un tema como un poquito, no voy a decir difícil, porque no es difícil, es más bien hecho como que entender el concepto de que estás manejando una red de audio digital. O sea, estamos acostumbrados, yo lo entiendo así o lo trato de ver así. O sea, tenemos el audio analógico, imagínense un Snake, tenemos el patch principal, el Trombox, tenemos ahora sí que el snake, el cable y los pigtails, ¿no? Las puntitas. Bueno, esa es la parte física, pero imagínense que por dentro, si pudiéramos hacer el parche, o sea, cambiar el flujo de señal por dentro, sin mover eso sería como el Dante. Entonces, más o menos sería como entender, tengo que desarrollárselos bien, pero la idea es que podamos
hacer conectividades, ¿no? Desde con consolas hasta, pues, como ahorita que estoy haciéndolo directamente, lo puedes meter a un DAO, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Exacto. Eh, Aquí Pedro Flores dice, hola, soy guitarrista. ¿Qué monitor puedo utilizar para practicar sin que te cambie tanto el sonido y cómo tendrá que conectarlo? Ok, monitor, mira, mucho depende para qué lo quieres, si lo quieres nada más para ensayar o si quieres pues ya para irte de giras, depende de qué tipo de show, si es nada más algo pequeño y es internacional, depende mucho eso, ¿no? Pero pues puedes irte desde PSM 300, PSM 900, y con eso podrías tener algo pues bastante amigable para, no nada más para enseñar, sino para tus shows también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tendrás que conectar? Bueno, en este caso tendrás que tener una consola pequeña, digo, hablando de nada más ensayo, ¿no? Una consola pequeña, en la consola pequeña tendrás que sacar tus señales que entran al transmisor, perdón. Vamos a suponer un PSM 900. Si lo quieres mono, pues en entrada L. Si lo quieres estéreo, mezcla 1 y 2 al 1 L y R del transmisor. Ponerle ahí que quieres una transmisión en estéreo. Hacer el escaneo con tu hacer el escaneo con tu body pack, ponerle la frecuencia al transmisor y sincronizarlos, y ya con eso ya tendrías, ahora sí que el sonido de tu guitarra, ¿no? Obviamente tu guitarra tendría que estar conectada a la consola, vamos a imaginar canal 1, y pues ya lo estás, ahora sí que con los envíos, abres tus masters y te vas dosificando tú mismo la mezcla, ¿no? Que tanto quieras escucharte. ¿Tú por ahí tienes alguna otra pregunta, Gus? Así es. Bueno, otra pregunta de Ramón Aguilar. ¿Qué operatividad tiene aún la banda UA en la Ciudad de México y Monterrey? Banda UA. En varios lugares a mí me llegó a pasar déjame me acuerdo, fue Ensenada, los amigos de iControl tienen o tenían unos UAs. Estoy hablando de ese un buen ratotote, esto. Y pues pude trabajar bien, pero ya ahí ya es mucho de suerte, ¿no? Si hay algo ocupado o no, porque pues ya son lugares que en teoría están pues asignados o se están ocupando para ciertas cosas, ¿no? Entonces, Ujú. varía mucho, habría que hacer como un escaneo bien ahí en Monterrey y ver si están funcionando, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Pues irnos moviendo, precisamente hay un programa que se llama Rebate, está pues, pensado por todo este rollo de los cambios de, de la 5G y todo ese asunto, ¿no? Entonces, De eh, televisión digital de la terrestre tel- también. exactamente, entonces, precisamente este programa está hecho pues para ir migrando a equipos que sean más eficientes en el rollo del espectro, ¿no? Porque hay cada vez más espacio, pero, digo menos espacio, pero queremos más equipos. Entonces necesitamos sistemas digitales como lo puede ser o el XD Accent digital que pueden meter muchísimos canales en poco espacio, cosa que no lo podemos hacer con HFR o con UAS, ¿no? Entonces está interesante, échate un clavado ahí al programa de Rebate para que vayas viendo y pues de hecho cambien esos UAS por equipos pues, recientes, ¿no? Bueno, a ver, si no hay otra pregunta, Gus, voy Iniciamos, a... iniciamos ¿Cómo? la presentación. ¿Te Ok, parece si iniciamos la presentación y ya me conforme parece vayan perfecto. saliendo? Exacto. Bueno, repito, es algo rápido sin clavarnos tanto. Entonces, en esta presentación que tenemos, bueno, es qué es un inalámbrico, vamos a ver cómo funciona un inalámbrico, o sea, no meternos tanto en cuestiones clavadas, pero sí que vean más o menos cuál es la estructura, los tipos de sistemas inalámbricos.
elementos de un sistema inalámbrico. O sea, cuando me refiero a sistema inalámbrico, recuerden que un sistema ya son varios elementos, no es nada más un micrófono, ¿no? Ya tienen que ver varias cosas. Las características generales que vemos en un sistema inalámbrico, obviamente en características va a haber muchas, pero pongo unas básicas y seguimos con la parte de preguntas y respuestas, ¿va? Aquí en teoría, una vez más, debería de haber unas fotos, pero bueno, mi nombre otra vez es Pravda Garza, soy desarrollo de mercado y especialista de producto, y está con nosotros Gustavo Zarco, que es el soporte técnico y capacitación igual de Shure México. Entonces, eh, pues vamos a empezar. ¿Qué es un inalámbrico? Pues básicamente es un transductor que convierte la señal de audio a la señal de radio, ¿no? Esto como ocurre, pues bueno, tenemos la parte mecánica, que es el propio micrófono, la cápsula. Esa es la que capta el audio. Después está la parte ya del modulador y todo el rollo que genera el RF. Y eso, pues, un transmisor, ¿no? De hecho, la parte de abajito es la antena, es lo que transmite al aire el RF. Y por el otro lado, que tenemos el receptor, pues por dentro, repito, tiene muchas cosas, pero su función es de modular, o sea, traducir, veámoslo de esa manera, la señal de RF a audio. Y una vez que hace eso, pues ya sale por el Canon o por el plug, XLR o plug, y ya lo podemos meter a nuestra consola y poder manipular el audio, ¿va? Eh, ¿Para qué lo queremos? Bueno, esto ofrece libertad de movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, con un cable, pues estás limitado a donde llega el cable. Con esto tú puedes desplazarte por todo el escenario, inclusive poder hacer arreglos de antenas y poder desplazarte más todavía, mucho más lejos de lo que sea un escenario. Podrías irte a la parte de atrás del backstage, o por ejemplo, digo, estoy viajándome, ¿no? Pero, por ejemplo, en un museo, ¿no? Tener un piso con unas antenas, tener otro arreglo con otras y con un solo micrófono ir recorriendo todas las zonas, ¿no? Entonces te ofrece ese tipo de ventajas un sistema inalámbrico. Eh, Puede transmitirse a varios receptores a la vez. O sea, ¿a qué voy con esto? Tú tienes un micrófono y puedes tener muchos receptores y todos estar escuchando lo mismo, ¿no? Entonces, unos poderlos dedicar hacia, por ejemplo, hacia la parte de grabación, otros hacia la parte de transmisión en vivo para otra cosa y otros para el PA, ¿no? Imaginando, pero es como ahorita, yo estoy hablando con un micrófono, este es un transmisor y todos ustedes son receptores, ¿no? Entonces funciona de la misma manera los micrófonos inalámbricos, ¿no? Es un micrófono transmite a varios receptores o a uno, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos ver. Y bueno, les pongo sistemas personales portátiles, esto más pensado en los in-ears, porque pues tú puedes tener ya todo el setting de tus in-ears, de cómo los quieren tus músicos, tu artista, todo, y simple y sencillamente los guardas, te los llevas al show, los sacas bueno, quita las tapas de tu case, los conectas y básicamente ya queda seteado. O sea, hay que hacer cambios en la ganancia tal vez, o detallitos, pero todo el ajuste ya queda ahí guardado, ¿no? O sea, no tienes que estar como que rompiéndote el coco de cuánta sensibilidad le tengo que dar al micrófono, ¿no? Por ejemplo, o al INIR, que este oye quedito y hay que subirle, oye bajo y hay que darle más, ¿no? O sea, ya todos lo tienes guardado y te hace la vida mucho más sencilla, ¿no? En cómo funciona un inalámbrico, eh, básicamente tenemos la parte física, o sea, la parte que capta el audio. Ahí hay un pequeño preamplificadorcito. Pasa a una parte que se llama preénfasis, que lo que hace es subirle a los agudos para posteriormente la compresión no se pierda tanto. Va después al VCO, que es Voltage Control Oscillator.
ahí es en donde se genera todo el rollo del RF y demás, ahí ya todo se mezcla, sale a un amplificador y bueno, ahí ya se manda al aire, ¿no? Eso es la estructura básica de cómo funciona un transmisor. De ahí nos vamos para el otro lado, que funciona prácticamente igual, pero de manera contraria, con un poquito más de detalles, pero sin ahondar en ellos. Tenemos la antena, o sea, el receptor tiene una antena, tiene un filtro que es el que ayuda para que no se ensucie la señal de más. Después pasa por diversas etapas, pero la que nos importa ahorita es la parte de modulación, de modula, o sea, eh, traduce la parte del RF y la divide y se queda por la parte de audio nada más, la expande, después quita la parte esa del exceso de agudos para que quede exactamente como era la original y una vez más la amplifica para sacarla por señal de micro de línea, ¿no? Que es la que va a la consola y ya podemos nosotros, pues ahora sí que trabajar la señal dentro de la mesa, ¿no? Eh, Tipos de sistemas inalámbricos, en estos tenemos, bueno, principalmente los analógicos, que en los analógicos ahorita tenemos el PCM900 y el PCM1000, independientemente de que el body pack ya sea híbrido, o sea que ya tenga un DSP y ya procese la señal de manera digital, pero el transmisor sigue siendo analógico, ¿va? Estos no generan latencia, o sea, al ser analógico no genera una latencia, el sonido es completamente natural, requieren un poquito más de espacio en el espectro por el rollo este de las intermodulaciones, entonces requieren un poquito más de espacio por ese detalle, ¿no? Y bueno, son un poquito más susceptibles a las interferencias, puesto que existen estas intermodulaciones, ¿no? Entonces ya hay, entre el tema de coordinación de frecuencias y todo ese rollo, que es otro tema, pero bueno, es una de las cuestiones básicas o que se ve a primera vista en los sistemas analógicos. Después tenemos los sistemas digitales. Estos sistemas digitales, bueno, tienen un sonido nítido precisamente porque al ser digital ya no alteran la señal, ya nada más es tal cual lo capta la cápsula, es tal cual lo transmite, no hay ningún agregado eh, en la señal, ¿no? Ujú. Ventajas que optimizan el espectro. ¿A qué voy con eso? Pueden tener selectividades mucho más pequeñas y no generan las intermodulaciones, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque se vuelven mucho más eficientes, ¿no? En cuanto al uso del espectro, podemos meter más canales, ¿no? La latencia es mínima, o sea, es prácticamente nula. Digo, es raro que podamos escuchar 2.09 milisegundos, pero es muy baja, ¿no? Y pues tienen mejor desempeño ante las interferencias, por ejemplo, el caso de OLX de Acción Digital, que te pueden avisar que hay una interferencia, ¿no? Inclusive Acción Digital se puede cambiar de frecuencia y pues, te soluciona la vida en todo ese aspecto, ¿no? Entonces, son mucho más eficientes y tienen un desempeño genial en cuanto a todo este rollo de las radiofrecuencias. Después, los elementos de un sistema inalámbrico. Tenemos los transmisores, eso no hay que perderlo de vista porque luego pasa que confundimos, digo confundimos porque a mí también me llegó a pasar muchísimo, o sea, confundimos cuál es el transmisor, ¿no? O sea, si vemos ahí, ponemos del lado izquierdo transmisor y de un lado está el micrófono que transmite, pero también en INIRS el transmisor es el que va en el rack, ¿no? Entonces, luego se confunde porque el receptor del micrófono va en el rack, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cuál es el que transmite? Acuérdense que el que transmite puede ser el micrófono de mano o body pack de transmisor o el transmisor del INIR, ¿no? Ese es el transmisor. Después tenemos el receptor. Aquí tenemos el body pack para los INIRs, que ese es el receptor, o el receptor, o el XD cuádruple que tenemos aquí.
cableado de 50 ohms, eso lo vamos a utilizar siempre. Acuérdense que esto ya es un sistema, o sea, un sistema son varios componentes y el cableado es importante. Después tenemos distribución o combinación de antenas. En caso de los micrófonos es distribución de antenas. En caso de los in-ears es combinador de antenas, que es el que tenemos abajo. Y por último tenemos la parte de las antenas. Eh, las antenas, estas de aleta de tiburón activas, que es la que está arriba, acuérdense que esa solamente trabaja para micrófonos, ¿ok? Solamente para los micrófonos. Los micrófonos también pueden ver antenas pasivas, pero se los puse aquí así en específico porque me ha llegado la pregunta de, oye, ¿puedo utilizar mi antena con amplificador para mis in-ears? No, esa no funciona así. Esta solamente es para los micrófonos, ¿va? Y tenemos pues, las pasivas, esta que es de domo, la helicoidal es la que es como de sombrerito, esa, o las de media onda, todas esas pasivas pueden funcionar para ambos sistemas o específicamente para los in-ears, ¿no? Entonces tenemos este esquema como para poder darnos una idea de qué elementos son los que engloban todo un sistema de micrófono o in-ear inalámbrico, ¿no? Eh, la pregunta también, ¿por qué 50 ohms? Bueno, hay muchos porqueses, pero básicamente 50 ohms es ideal para transmisión de potencia, ideal para RF. Eso es algo importante que sepamos. Y 75 ohms es ideal para señales de video y de datos. Entonces, si necesitamos que alguna pantalla, pues va con 75, por eso los de video utilizan 75. Si necesitamos datos, por ejemplo, MADI, va de 75 para arriba, o sea, son eh, aplicaciones específicas, pero RF va con 50 ohms, ¿va? Entonces, ese es algo importante. Y por último, características de los sistemas inalámbricos. A primera vista, las características generales, bueno, el audio, ¿no? Hay unos que solamente funcionan con DRS, por ejemplo, PSM 300. Hay unos que nada más son XLR combo. Por ejemplo, QLXD solamente tiene esa opción. Tenemos ULXD y Accent Digital que ya traen Dante, ya tienen AES, ya tienen el TRS, o sea, ya tienen más características, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra aplicación y de qué es lo que vayamos a hacer, es pues una buena opción ver qué tipo de características y salidas tiene cada uno de nuestros equipos, ¿no? La parte de radiofrecuencia es importante ver qué banda está trabajando, qué rango de frecuencias, por lo que mencionábamos hace rato o lo preguntaban de lo de el rollo de la 5G, bueno, pues ahí podemos ver, este escaneo es de hace 3, 4 meses, no, ni 3 meses, 2, 3 meses, en el Zócalo del DF, y pueden ver que la parte de 600 pues está ya limpia, ¿no? ¿Para qué? Pues para el rollo de la 5G. Pero toda la parte que está del lado izquierdo, la gran mayoría ya está ocupada, ¿no? Entonces es importante que veamos qué rango de frecuencias vamos a trabajar, ¿no? G10, de dónde a dónde ve, G6, de dónde a dónde ve, Accent Digital, que es G55, hasta dónde ve, o sea, todo ese tipo de detalles es importante que los tengamos en cuenta, ¿no? Cuando vayamos a escoger un sistema inalámbrico, ya sea micrófono, ya sea in-ear. Conectividad. La mayoría de nuestros equipos ya tienen conectividad con Wireless Workbench. El único que no lo tiene es el PSM 900 de la parte de Pro Audio. Pero, pues bueno, teniendo, por ejemplo, un Accent Digital o un Spectrum Manager, pues ya podemos hacer, inclusive con un PSM 1000 ya podemos hacer el escaneo y gracias a la conectividad subir ese escaneo a Workbench y poder hacer una coordinación de frecuencia. Que una cosa es la coordinación ya de equipos dentro de Workbench o Spectrum Manager y otra cosa es escanear y asignar frecuencias, ¿no? Digo, a final de cuentas,
te asigna un espacio limpio y para poder trabajar, pero son como dos conceptos un poquito diferentes. Y al final, la parte de saber si son diversificados o no diversificados. Diversificados, prácticamente todos los equipos, todos nuestros micrófonos son diversificados. Los in-ears, solamente PSM-1000 es diversificado, PSM-900 no es diversificado, se solamente usa una antena. Entonces, pues es importante que tengamos el conocimiento de cómo trabaja estos sistemas, ¿no? O sea, al tener dos antenas, pues tu probabilidad de un dropout es menor, entonces te da más seguridad a la hora de tu show. Obviamente si hay un buen escaneo, un buen cableado, una buena antena, o sea, todo está bien, se hace la coordinación, todo, no tendría por qué haber dropouts. ¿Puede pasar? Sí, sí, claro, puede pasar, pero la probabilidad es baja, ¿no? Al tener una doble antena como el PSM-1000, pues ese riesgo es todavía mucho menor, ¿no? Y en caso de los micrófonos, bueno, pues todos tienen dos antenas, entonces eh, he ahí el por qué es menos susceptible a cortes, ¿no? Y bueno, este es básicamente el entorno así, la, un overview de los sistemas inalámbricos, pues para que ahora sí nos dé pie a preguntas y respuestas. Le voy a pasar la pantalla a Gustavo para que él pueda decirnos qué es lo que ha visto por ahí. Sí, Pravda, muchas gracias. Ahorita les voy a compartir un blog de notas en donde vamos a ir copiando preguntas que nos hagan. Bueno, esta nos la hace Fernando. Este, pregunta si J50 se verá afectada en una parte en la que trabaja o en todo el rango de esa banda. Ajá. Aquí es interesante porque sí, efectivamente 5G va a afectar la banda de los 600, si mal no recuerdo, empezando en 608 y pues bueno, J50 está justo en ese borde, ¿no? J50 está trabajando de 572 a 608 precisamente. Exacto. Sí, sí, o sea, el rollo de 5G va a pasar de 614 en adelante, ¿no? Y acuérdense que de 608 a 614 pues, no podemos utilizarlo, es el canal de radioastronomía, entonces vamos a poder trabajar de 608 para abajo, ¿no? A 470 para ser más específicos. Déjame ver si por acá Ok. tenemos alguna otra pregunta. A ver, en la empresa donde trabajo tenemos 14 Axien. ¿Qué pasa si estoy en México y traigo los Axien banda G57? Pues Axien tiene la ventaja, Adolfo, de poderse mover. O sea, no nada más puede trabajar en G55. Tú puedes entrar a la parte del, ahora sí que de radio, de- en donde está recibiendo, y puedes cambiarlo a G57. Entonces, esos transmisores podrían estar viéndose con tu Axien sin ningún problema. De hecho, eh, les cuento, o sea, en festivales como el Corona Capital o el Tecate Live Out que me tocaron, pues van estadounidenses, ingleses, o sea, van de todas partes del mundo. Y ellos manejan G57, que es de 470 a 608, si no mal recuerdo. Ujú. Y nosotros en México tenemos G55, entonces, que ve pues mucho más, ¿no? Entonces, ahí yo tenía dos opciones. Opción uno era que montaran su rack completo con sus micrófonos, asignarles frecuencias a ellos, o sea, hacer como que una chamba para esas bandas. O la otra era, pues en el momento que ellos fueran a trabajar, pues yo apagaba mis micrófonos, cambiaba, o cambié más bien dicho,
el sintonizador, o sea, el rango de donde va a ver el accent, lo puse en G57 y asigné las mismas frecuencias que tenía para mis otros micrófonos. Los sincronicé, trabajaron, terminaron, me regresé Gen 55, volví a dar las mismas frecuencias y se acabó, ¿no? Entonces no tuvimos que hacer como un rollo de poner todos los sistemas completos, sino nada más con los micrófonos, ¿no? Entonces eso es algo, algo interesante que podemos hacer con Axiom Digital. Sí, es un sistema que puede cumplir las regulaciones de diversos países y podemos hacer esos cambios, ¿no? Para poder trabajar de la manera local. Exactamente. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí? Ahí ya lo tienes en pantalla. Puedo enviar el audio de mi QLXD, que es digital, por una red de audio digital como Dante. No, QLXD no maneja Dante. QLXD solamente es audio analógico. Entonces, si quieres trabajar con Dante, te recomendaría irte ya a gama más alta, que pues, sería o el XD doble o cuádruple. El sencillo tampoco tiene Dante. Entonces sería subir a o el XD doble o cuádruple o Axien Digital. Cualquiera de los dos de Axien ya maneja Dante. Algo interesante es, o sea, ya vienen con Dante. O sea, no es que sea un modelo con Dante o un modelo sin Dante. Ya Axien Digital, por ser Axien Digital, trae Dante y ULXD doble y cuádruple traen Dante. O sea, no son dos modelos, es doble, que es de dos receptores, o cuádruple de cuatro receptores, ya traen Dante. Así es. Bueno, también cabe mencionar que el conector que trae efectivamente el QLXD es un conector que me va a permitir el control de ese receptor, eh, o incluso pues los amigos que hacen integración pueden integrar este sistema en equipos como Crestron y otras marcas de ese ramo. Y algo interesante es que, por ejemplo, si tú ya tienes QLXD y tienes la necesidad de enviar ese audio, pero de manera digital, tenemos una interfaz que lo puede hacer. Es la P300 de Shure. Por ahí hay unos webinars que ya están dedicados al área de integración en donde puedes entrar a YouTube, le das play, buscas el video, le das play y vas a poder conocer esta interfase que la verdad es una maravilla. Y esta interfase ya maneja el protocolo Dante como una solución pues más económica si no hay posibilidades de subir de, de gama en los productos. Exacto. También los ANI, ¿no? Tenemos los También, ANIs también, que a ver si ahorita encuentro alguna imagen de los ANIs, pero son eh, convertidores, ¿no? Se convierten de audio analógico a Dante. Entonces, podemos utilizar ese tipo de convertidores para poder eh, pasar nuestra salida analógica del QLXD a la red Dante, ¿no? Obviamente, acuérdense, tendremos que tener ya sea Dante Virtual Soundcard o Dante Vía para poderlo trabajar, ¿no? Pero en cuanto a la parte física, eso sería una muy buena solución. así es. ¿Qué otra pregunta tenemos, Gus, aquí? Aquí ya la puse en la pantalla. Es cómo puedo extender mi cobertura de mis inalámbricos si no tengo acción digital ni el Quadversity. Ok, ¿quieres responderla tú? Esa está bastante interesante. Sí, aquí tenemos, bueno, yo, pues, gracias a todo este tema de lo que son, lo que es la crisis que estamos pasando, me la he pasado igual estudiando. Voy a compartirles en pantalla, es algo de lo que, es una probadita de lo que pueden tener, tener acceso cuando se inscriben a SAI, que es la plataforma de remota vía web
para poder pues tener aquí acceso a, a unos cursos, unas capacitaciones y certificaciones de Shure. Ahorita lo que están viendo en pantalla es una probadita de lo que hay en los cursos. Es un sistema el cual está integrando combinadores y distribuidores para poder tener pues más antenas en el lugar donde vamos a trabajar. Cabe mencionar y aclarar que esto es algo especial, requiere de un diseño, requiere de tratar de conocer las longitudes de cable que van a ser necesarias para ubicar nuestras antenas. Y pues nada, o sea, aquí este gráfico es muy representativo más que nada, Ujú. porque hay que tomar en cuenta distancias y de esta manera pues ya extendemos nuestra cobertura, en este caso con hasta 8 antenas conectadas a un combinador. Recuerden que el combinador lo que hace es en la parte trasera recibir señales de RF. Cuando lo ocupamos con ENIRS, los transmisores de ENIRS son los que envían esa señal y el combinador lo recibe. En este caso se está ocupando con antenas. Y a la salida de ese combinador, pues ya va directo a nuestro distribuidor de señales. El distribuidor de señal de antena hace su trabajo sobre cada uno de los equipos que necesitamos. Esto es bastante interesante porque podemos resolver algún, algún tema pues con necesidades especiales para tener unas coberturas ampliadas. Exacto, y también tenemos las opciones como el UA 221, ¿no? Que es un splitter de señal y podemos ahí tener con dos splitters, pues inclusive cuatro antenas, ¿no? Podemos manejarlo. Eso se utiliza mucho para la parte de instalaciones, para tener zonas, dos zonas, por ejemplo, con el mismo receptor, con diferentes antenas y tener cobertura en todas partes, ¿no? O sea, entras a una sala y tienes dos antenas y al irte a otra ya tienes otras dos antenas utilizando precisamente ese UA221 que nos estás mostrando, ¿no? Sí, este es un accesorio bastante interesante porque puede ser utilizado de dos formas, ¿no? Combinador divisor. Ahí como dato, si lo van a ocupar como combinador, necesitamos hacer una modificación en el centro de servicio técnico. Hacen allí una modificación electrónica y ya se los podemos entregar. Bueno, ya, lo siguiente sería marcarlos para no perder de vista qué es lo que hace este UA221 con esa modificación. Y como dice Pravda, es igual una solución bastante, pues, súper sencilla, ¿no? Es correcto. Ahora nada más, algo importante. Cada split tiene una pérdida de 3 decibeles, ¿no? Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en que no hagan muchos spliteos, ¿no? De señal. En la parte teórica, bueno, ya lo, la parte en donde empieza a volverse riesgosa la parte de la pérdida de señal son a partir de 5 decibeles, ¿no? Entonces, un spliteo son 3, 2 ya serían 6, ¿no? Entonces, en teoría, ahí empezaría el rollo de la zona de riesgo, ¿no? No es recomendable irnos a tantos split, por eso siempre decimos un distribuidor main y otro u otros que vayan a ese main de esclavo, pero no más de 2 niveles. ¿Por qué? Tendríamos más pérdida. Hay quien dice que lo llegó a hacer y afortunadamente nunca tuvieron problemas, pero lo que nosotros recomendamos es no más de 2 niveles, ¿va? Sí, correcto. Ok, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Ok, lo voy a poner en pantalla. Ok, Tengo tres a ver. combinadores PA411 para 10 sistemas PSM300.
¿Qué accesorios y cómo puedo realizar la conexión para minimizar el uso de antenas? En este momento uso 3 antenas. Pues este es una pregunta bastante interesante porque el PSM300 es muy PSM300, o sea, vive o tiene un ecosistema muy particular. De hecho, sus accesorios son exclusivos para el PSM300. El PA11, para que no lo conozca, es un combinador de antenas de 4 entradas, una salida, pero está hecho para las especificaciones del PSM300. PSM300, si no mal recuerdo, tiene hasta 30 miliwatts de potencia. Y entonces, a diferencia de un 900, un 1000, que tiene máximo 100 miliwatts, pues obviamente queda más corto, ¿no? Digo, refiriéndome a los sistemas más grandes. Entonces, ¿qué se puede recomendar aquí? Es si tú tienes PSM 300, pues tener tus distribuidores para PSM 300, que es el PA411, con sus antenas cada uno para que no corras riesgos. Ahora, yéndonos a un paso más arriba, con esos mismos PSM 300 tú podrías utilizar un combinador de antenas, por ejemplo, un 821, podrías utilizar ese, que ya es de las series Pro, de las gamas altas, pero sí pueden recibir la señal de un PSM 300. Entonces, ahí podrías combinar esos y hacer ahora sí que la combinación tal cual para solamente utilizar una antena, ¿no? Pero ya eso sería con otro tipo de combinador de antenas. Hablando del combinador de antenas del PSM300, pues es ahora sí que un combinador con antena, ¿no? ¿Por qué? Porque ese combinador cubre perfectamente las necesidades que PSM300 ofrece, ¿no? Sí, es correcto. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la distancia mínima de separación entre antenas? Y si me quedan a diferente altura, ¿generan algún problema entre ellas? A ver, Gusto, que diste algo de antenas. Sí, bueno, la separación mínima yo la veo muy diferente eh, por el tema de que, pues si quiero 2 antenas para mi sistema y son remotas, pues seguramente yo lo que necesito es cubrir un área más grande. Entonces, depende de qué tan grande vaya a ser el área, ¿no? Y dirigir las antenas justo a ese lugar donde van a estar usados, van a ser usados esos transmisores, esos micrófonos. En cuanto a la altura, a mí me gusta alto. Ujú. En algún momento, en los eventos en vivo en donde yo participaba como técnico de RF, me llegó a tocar escuchar pues mitos de, oye, es que tu antena está muy alta, no va a meterte en problemas. Bueno, recuerden que lo que necesitamos mantener siempre es una línea de vista totalmente clara, ¿no? Que no haya obstáculos entre las antenas de transmisión y las antenas de recepción. Entonces, muchas veces, incluso en los festivales, más en ellos, en donde sí llegan personalidades de otros países y muchas veces son gente que mide 2 metros, 2 metros 10 y que en la parte de la producción trae carpas para cubrir sus sistemas que traen de monitoreo. Allí sí yo les hago la recomendación de siempre subir la antena del INIR y las de recepción lo más alto que se pueda, dependiendo de qué tanto nos dé el cable también, porque definitivamente si no tenemos un cable que nos dé la longitud, pues va a ser imposible. Entonces, la antena viene en alto para mantener una buena línea de vista y con eso nosotros vamos a librarla. Claro, ahora también algo, acuérdense,
antenas de transmisión enfrente, las de recepción atrás, ¿no? Para que no empiecen a ensuciarse entre sí. Y pues cuando pongamos antenas remotas, por ejemplo, en ese tipo de arreglos en donde tienes que subir una antena y, o sea, como que darle vueltas al cable para que pueda llegar bien, pues tratar de utilizar cableado de baja pérdida, ¿no? Para que realmente en cuanto a los in pues estemos más cerca de transmitir la potencia completa, ¿no? Y que no tengamos pérdidas pues por una mala selección de cable. Sí, es correcto. Y bueno, nada más cuestión técnica, ¿cuál es la distancia mínima de separación? Bueno, pues acuérdense que esto es muy analógico con el sonido, con la parte de audio de sonido. Entonces, pues lo óptimo, pues una longitud de onda. ¿Cuál sería la longitud de onda de la frecuencia más baja? Pues de 470, que eso es más o menos por ahí de 63 centímetros. Ujú. Y pues, ¿qué sería recomendable si no podemos esos 63? Pues media longitud de onda, incluso puede ser un cuarto de longitud, pero media longitud sería como algo perfecto, ¿no? Serán unos 30 y tantos centímetros. Entonces eso sería algo muy recomendable. ¿Tienes por ahí alguna otra pregunta, Gus? Sí, allí va. Dice, en un Diversity puedes tener dos tipos de antenas. Sí, claro. Si quieres contestar esa, pero sí se puede. Sí, definitivamente todo depende de qué necesidad tenemos que cubrir, pero no afecta. Los equipos de Shure están diseñados para poder trabajar con la antena que tú le coloques y pues bueno, si colocas una antena omnidireccional en una de las entradas y una antena direccional en la otra entrada, en la entrada B, no le va a afectar en nada, simplemente, pues bueno, va a depender, quizá va a cambiar, obviamente va a cambiar entre ellos, entre ellas, entre las antenas, su forma de captación, Ujú. pero el funcionamiento en el receptor no va a verse afectado. Exacto. Sí, cada antena tiene su propia ganancia, es cuestión de ver esas especificaciones, pero en cuanto al desempeño del receptor, no va a tener ningún problema, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, tengo un ULXD y un QLXD en cascada. ¿Creen que pueda tener problemas de RF? No tengo distribuidor de antenas. Ok, entre ULXD y QLXD. Pues técnicamente es el mismo tipo de modulación, o sea, técnicamente funcionan igual, nada más no hacer más cascadeos de los que comentamos hace ratito. No tendrán por qué tener problemas siempre y cuando sean la misma banda, ¿no, Gus? O sea, si son G50, por ejemplo, pues que los dos sean G50, porque si ya son Sí, de bandas diferentes, pues ya es en donde empezamos a tener problemitas, ¿no? Pero en teoría no deberían de tener ningún problema con hacer esto. sí, definitivamente. Siendo de la misma banda, no hay ningún detalle. Ahora, algo recomendable, bueno, pues sí conseguirte el distribuidor de antenas, porque probablemente si tú estás haciendo este tipo de cascadeo, es porque en algún momento de la vida vas a tener que hacer cascadeos con más equipos. Entonces, sí sería recomendable tener un distribuidor de antenas, conectar los OLXD, ahora sí que en una parte, los QLXD en otra, para que tengas mayor, pues estés más holgado, ¿no? En cuanto a cascadeos y puedas tener más puertos de conexión para equipos que después vayan pues ahora sí que vayan a ingresar, ¿no? A tu sistema. Sí, porque definitivamente si de pronto quisieras agregar otro QLXD en la cadena, ya no va a ser posible, ¿no? El QLXD no cuenta con salidas de BNC para continuar la cascada y aparte, pues no se recomienda
que hagamos un cascadeo de más de 2 niveles. Es correcto. Entonces, pues ahí ya quedarías en problemas, ¿no? Entonces, te tendrás digo, pensando en este panorama, pues tendrías que irte con las antenas de tu aparato solo y los otros en cascada. Entonces, pues para evitar todo ese problema, pues mejor un distribuidor de antenas y ya te evitas muchos inconvenientes después, ¿no? Sí, correcto. Por aquí hay otra pregunta interesante. Eh, dice, ¿se puede sincronizar un Axien de mano y después sincronizar otro en ese mismo receptor y usar los dos no simultáneos, pero uno primero y después el otro? Yo lo intenté, pero me marcó el primero como interferencia, lo volví a sincronizar y lo detectó bien, pero al prender el segundo entró en ese error de interferencia. Hay truco, y si hay truco se puede saber. A ver, Pravda. Se puede saber, híjole. Sí, claro que se puede saber. ¿Es truco o es técnica? Es un truco técnica. No, pues está ahí ahora sí que en la vista de todos, pero no lo solemos usar. Eso lo utilicé la primera vez. Me tocó hacer los premios Metro, unos premios de teatro. Y ahí, bueno, fueron varios actores de teatro y todo, pero también fue Jesucristo Superestrella. A donde voy con esto es que todos usaban body packs con sus diademas y todo muy bonito, pero Jesucristo Superestrella quería micrófonos de mano. Y pues obviamente no teníamos tantos receptores. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Todo esto fue con Accent Digital. Accent Digital tiene una opción que son slots. Tiene varios slots, tienes hasta 8 slots por cada canal, en donde en cada slot tú puedes meter un transmisor. Entonces, por canal puedes meter 8 transmisores. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Todos los actores de las partes de la obra, presentadores y demás, iban con sus body packs y a la hora que entró Jesucristo Superestrella, se apagaron los transmisores de body pack y se prendieron los de micrófono y no hubo ningún problema. Terminaron y se apagaron los de mano, se volvieron a prender los body y sin problemas. Para que esto pueda funcionar y no haya error o interferencias y todo, porque si no lo hacemos bien, sí puede pasar. ¿Cómo funciona? Primero, estar conscientes de que no pueden trabajar los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque están usando la misma frecuencia. Y dos, al entrar al canal, o sea, entras, al sincronizarlo, pones en slot 1, pones, por ejemplo, el AD1 o el ADX1, que sería el transmisor de body pack. Y después, cuando vas a sincronizar el micrófono de mano, no lo haces sobre el slot 1, sino lo haces en el slot 2. Te va a decir equipo registrado, se va a registrar. Entonces ya cuando prendas uno o el otro, siempre van a estar funcionando sin ningún problema. Ojo, punto número 1 es, acuérdense que están utilizando la misma frecuencia. Si prenden los dos al mismo tiempo, aunque estén registrados, te va a marcar una interferencia. Hay un modo en donde Accent te permite pasar el audio de los dos, que te dice cuando hay un equipo no registrado o algo, si bloquea el audio o lo deja pasar, ya son opciones un poco más avanzadas, pero para no hacernos bolas, esa es la manera para poder utilizar los dos equipos, ¿no? Tener uno prendido y el otro apagado, uno en un slot y otro en otro slot. Eso en cada uno de los canales va. Es correcto. Es un tema bastante interesante. Por allí hay igual bastante material de Accent Digital, donde se mencionan todas estas funciones que tiene. Está bien padre, yo también lo ocupé apenas en el pasado Tú hiciste Spotify, Vive, ¿no? Ahí no lo Vive usaste. Latino. No, en el Spotify no, pero en el Vive Latino sí, porque de pronto se combinaron algunos canales y el equipo que provee
la compañía de renta, pues se encarga de toda esa operación y ya le mencioné por ahí a Eder, oye, ¿sabes qué? Vamos a agregar en el segundo slot el body, porque en el primero ya existe un transmisor de mano y entonces ya no tienes que volver a sincronizar, simplemente te encargas de apagar el primer transmisor, el que sale de escena, del escenario, y encender el que va a entrar y listo. Eso hace mucho más fácil toda esa operación allá arriba. Y más para festivales se vuelve muy sencillo. Exacto, sí, de hecho, ahorita me recordaste, también este Vive Latino lo utilicé. Ahí le decía, bueno, el proveedor de mi escenario fue Meridia y hicimos exactamente lo mismo. Hubo un grupo que necesitaba diademas y cosas por el estilo. Entonces fueron en un slot y ya los demás grupos, pues, que eran de mano y cosas por el estilo, lo hicimos en otro, en otro slot. Sí, ahorita me acordaste que también lo acabo de utilizar. Sí, se vuelve interesante porque te resuelve así en corto. Exacto, por aquí nos están diciendo que ya tenemos poco tiempo, nuestro querido David, pero Una última a pregunta y ver, respuesta. ajá, Por aquí hay otra. ¿Para qué situaciones ocupas una antena helicoidal? ok, a ver, tú y yo te digo las mías, ¿no? Ok. Bueno, una antena helicoidal yo la puedo usar tanto para transmisores como para receptores. ¿Dónde va a ser más efectiva? Depende de la aplicación. La antena helicoidal tiene una cobertura bastante interesante porque focaliza toda la energía. Entonces, si yo necesito llegar muy lejos, puedo ocupar una antena helicoidal. También me puede servir, por ejemplo, para receptores. Si yo quiero enfocar solamente la recepción a un área muy, muy pequeña, muy específica. Sin embargo, eso casi no sucede, o sea, casi no se le da ese uso, porque normalmente las personas que usan los transmisores, pues no hacen caso a las recomendaciones de aquí donde está esta marca te paras y de ahí no te mueves. Normalmente se mueven por todos lados. Es por eso que se prefieren para antenas de recepción, antenas con una cobertura más amplia. Exacto, pues las mías, digo, son muy parecidas. eh, las, ¿Por qué escojo una y otra? O sea, eh, las, las helicoidales yo las veo, las traduzco como sistemas lineales. Es un sistema lineal que hace, pues, junta toda la energía y hace que llegue más lejos, ¿no? Pues, por ende es en teoría más homogéneo en su cobertura, ¿no? Entonces yo las trato de ver de esa manera y bueno, ya en su forma de irradiar la energía, pues veámoslo como un círculo en donde cuando tú mueves el body pack, en específico los in-ears, si lo mueves horizontal, vertical, horizontal, vertical, no baja el nivel de señal. Si tenemos, por ejemplo, una dipolo, la tenemos ahora sí que vertical tal cual se tiene que poner. Si ponemos la antena, está completamente acoplada y en un oscilador veríamos que la señal sube completamente, ¿no? Pero esa, si la ponemos horizontal, vamos a ver cómo el nivel de señal empieza a bajar. Y entonces se desacoplan y empieza a haber ese tipo de problemas. Cuando utilizamos un helicoidal, como es una espiral, pues cuando tú lo mueves de un lado para otro, pues no tienes ese problema de que esté bajando el nivel, ¿no? Entonces, para INIRS lo utilizamos mucho, es tanto la de domo como el helicoidal, las dos son helicoidales, pero su construcción es diferente. Eh, Se usan mucho para INIRS precisamente por eso, ¿no? O sea, cuando está en show, pues se están moviendo de un lado para otro, no se ponen el body pack así completamente vertical, o sea, luego dicen donde entre y ahí lo ponen. Entonces, esa es una de los porqueses, ¿no? Y bueno, las antenas que vienen siendo dipolo, las OVNI,
pues esas ya serían como para otro tipo de aplicaciones en donde tienes que cubrir o recibir de todas partes, ¿no? Entonces, hablando del tema específico de las helicoidales, ahí es en donde utilizaría una helicoidal, ¿no? Para más que nada INIRS y poder transmitir pues la mayor cantidad de energía al receptor sin que éste llegue pues a distorsionar, ¿no? Distorsión de RF me refiero. Sí, bueno, nada más quisiera añadir que no se compliquen, no se estresen. Si no cuentan con una antena helicoidal, simplemente agreguen a su sistema de in-ears, esto va enfocado a in-ears, una antena pasiva, una PA805, esa es muy común, yo la he visto muchas veces en escenarios grandes y funciona de maravilla, no tienes ningún problema. Exacto. Sí, esa la veo más como un sistema convencional. Sí, Va, bueno. pues no sé, creo que ya no hay más preguntas y también el tiempo ya se nos fue. De todas maneras, digo, va a seguir habiendo más webinars. Eh, por mi parte, les agradezco mucho el tomarse el tiempo de asistir a estos webinars y pues así también nos ponen a estudiar a nosotros y pues todo esto lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Con mucho cariño para todos ustedes. Saludos, Misael. Saludos a Pedro. Y pues Nos, bueno, nos vemos. Isaac, La Carla, claro que sí, no, pues igual vemos en cuídense, la próxima. eso de cuídense mucho, cuídense todos, pues digo, a todos nos pega este rollo de no salir, pero pues ahora sí que si nos cuidamos, cuidamos a los demás, ¿no? Entonces, pues tratar pues de aguantar, aunque está muy difícil, pero pues seguir adelante, ¿no? Todos aquí, tanto en Shure como en el medio, creo que todos somos un equipo, aunque trabajemos para diferentes compañías, entonces, pues apoyarnos, mano, eso es la única que nos queda y pues seguir aguantando este asunto, ¿va? Cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Entonces, pues cuídense, por favor. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias, Pravda. Hasta luego. Gracias, Gus, un abrazote. Gracias, igual. Bye.